Padre, se ¿Sí? silenció su micrófono. Por favor, Como que se vuélvalo a va la abrir. señal. Y las demás, por favor, apaguen su micrófono. Mejor detalle contigo estaba mejor el... Pues una vez que hemos pedido la gracia, la asistencia del Espíritu Santo, vamos a iniciar con la reflexión del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma. Para esta Cuaresma 2024. Yo dividí el mensaje en 5 párrafos. No viene dividido así en el original, sino viene así como de corrido. Entonces, vamos a empezar con el primer párrafo. Si a lo largo de la reflexión puede surgir alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, pues pudieran levantar su mano y que la hermana secretaria o la encargada de la formación pues nos vaya haciendo el favor de ir leyendo los comentarios, las preguntas, para que así nos vayamos enriqueciendo. El título que ha elegido el Papa Francisco para este mensaje es el de A través del desierto, Dios nos guía a la libertad.
Cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Cita del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 2. Hablar de libertad implica salir de la esclavitud. Y entonces el Papa nos está hablando de un mensaje de Dios que saca a su pueblo de Egipto. Dios que nos llama de la esclavitud a la libertad. A través de la esclavitud no se puede servir a Dios. A través de la libertad es como se sirve a Dios. Porque la libertad va a ser un regalo de Dios. Dios es quien nos libera del pecado. Dios es quien nos libera de la muerte. Dios es quien nos libera de las acechanzas de Satanás. Ya esta primera frase, Dios cuando se revela, comunica libertad, pues nos debe de llevar a ser conscientes de que solos no nos podemos liberar, que solos no podemos salir de la esclavitud. Por eso necesitamos a Dios. La Cuaresma es un esfuerzo, es un tiempo para encontrarse con Dios. Así se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo sabe bien de qué éxodo habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Recibe 10 palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad. Nosotros las llamamos mandamientos, subrayando la fuerza del amor con el que Dios educa a su pueblo. Es decir, los mandamientos, las palabras, es a través de esos medios que Dios nos educa para la libertad, que Dios nos educa para ser pueblo suyo, que Dios nos educa para ser conscientes de que le pertenecemos a Dios y que Dios nos pertenece. Por eso, obedecer esos mandamientos implica dejarnos guiar, dejarnos educar por Dios. Por eso es importante que en este tiempo de la Cuaresma nosotros nos dejemos guiar por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, por la palabra del Evangelio. Si en otro tiempo somos invitados a escuchar la palabra de Dios, en el tiempo de la Cuaresma se tiene que intensificar esta escucha de la palabra. Dejar que esta palabra sea la que nos purifique, que esta palabra sea la que nos ilumine, que esta palabra sea la que nos marque el camino de salvación. La llamada a la libertad es en efecto una llamada vigorosa. No se agota en un acontecimiento único, porque madura durante el camino. Del mismo modo que Israel en el desierto lleva todavía a Egipto dentro de sí, en efecto, a menudo echa de menos el pasado y murmura contra el cielo y contra Moisés. También hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras que debe decidirse a abandonar. Basta que recordemos que en el desierto, cuando el pueblo murmura contra Moisés, va a decir, en Egipto éramos esclavos, pero teníamos las cebollas y las ollas de carne. Y con esto el pueblo está diciendo, no queremos ser libres, queremos seguir siendo
esclavos. Y algo semejante nos pasa en nuestra persona, nos pasa en nuestras familias, nos pasa en nuestras comunidades, en nuestra patria, que no queremos ser libres, tenemos miedo a la libertad y queremos acudir a las ollas de carne, a las cebollas, aunque seamos esclavos. Por eso nos debemos decidir a abandonar las ataduras opresoras, la violencia, la dureza de corazón, la indiferencia, el apego a nuestros intereses, a nuestro egoísmo, a nuestras conveniencias. Porque cuando nosotros nos convertimos en el centro de nuestra vida, pues no tomamos en cuenta a Dios y no tomamos en cuenta a nuestros hermanos. Por eso la invitación a dejarnos desatar, a abandonar las ataduras opresoras sobre nosotros, sobre nuestro apostolado, sobre nuestros grupos, sobre nuestras familias. Por eso somos invitados a que abandonemos esa esclavitud que llevamos a veces dentro de nosotros todavía. Nos damos cuenta de ello cuando nos falta esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual encaminarnos juntos. ¿A qué se refiere el Papa cuando nos dice que nos falta esperanza? A veces no somos conscientes de las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha hecho? La primera que nos ha hecho el día de nuestro bautismo es que nos va a hacer partícipes de la vida eterna. Dios nos consagró el día de nuestro bautismo para la salvación. Y a veces se nos olvida eso. Y cuando se nos olvida eso, no vivimos la esperanza. ¿Y cómo nos damos cuenta que no vivimos la esperanza? Pues cuando no nos entregamos ni por Dios ni por nuestros hermanos. Tan faltos estamos de esperanza en este tiempo que la primera disculpa que tenemos todos es: yo no tengo tiempo. Que vaya otro. Yo no puedo. Yo tengo cosas que hacer. Y fácilmente se nos acaba la esperanza. Fácilmente abandonamos el camino de la entrega. Fácilmente se nos olvida que para ser santos hay que entregarse. Es que yo amo a Dios. Pues sí, se puede aspirar a amar a Dios, pero no se puede amar a Dios si no nos entregamos. Nada más pensemos en la vida de los mártires. Para nosotros en este movimiento, pues la vida de los mártires cristeros que entregaron su vida por nosotros. El niño José Sánchez del Río, el beato Anacleto, el beato Miguel Agustín Pro, pero junto con ellos sus compañeros y compañeras que entregaron su vida por su fe. Hoy nosotros nos toca a lo mejor en este momento no derramar nuestra sangre, pero lo que sí nos toca es dar testimonio de nuestra fe. Como decía San Jerónimo, hay dos tipos de martirio. El martirio cruento
es derramar nuestra sangre, pero también el martirio blanco, que es el de todos los días, dar testimonio de Cristo. La Cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Como un esposo nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones. La Cuaresma nos renueva en nuestra vida cristiana. Renueva nuestra fe, renueva nuestra esperanza, pero también renueva el amor de Dios en nosotros. Si en nuestro bautismo Dios nos dijo, tú eres mi hijo, yo te amo, el día en que nos encontramos con Él en la acción católica, los que se casaron o las que se casaron en el matrimonio, los sacerdotes en el día de nuestra ordenación, Cristo nos dijo, yo te amo. Y tan convencidos estábamos de ese amor, que los que se casaron dijeron, sí acepto. Los sacerdotes, cuando el el secretario canciller leyó nuestro nombre, acérquese quien va a ser ordenado sacerdote, con gozo dijimos, aquí estoy, envíame. Aquí estoy, llámame. Aquí estoy presente. Y cuando conocimos a Cristo en nuestro encuentro, en el retiro al que asistimos, y nos pudimos dar cuenta que Él está vivo y habita entre nosotros, al tomar la cruz, al besar la bandera, le pudimos decir, me comprometo a ser cristiano, santo y apóstol, a dar testimonio de ti con mi vida y con mi sangre. Hoy otra vez Jesús nos dice, yo te amo. Y nos habla al corazón y nos lleva al desierto para hablarnos al oído y decirnos, tú eres precioso, importante para mí. ¿Cuál es la respuesta que le voy a dar a Cristo? Se tiene que notar en nosotros que le queremos dar una respuesta. La respuesta del sí acepto, heme aquí, envíame, si quiero ser cristiano, santo y apóstol, quiero dar testimonio de ti con mi vida y con mi sangre. Por eso, pues que esta Cuaresma, que para nosotros en este momento puede y debe ser la más importante porque es la que estamos viviendo, pues podamos dejar que Dios nos hable al corazón y que nosotros le podamos dar una respuesta, que escuchemos su llamada de amor y que nosotros le demos una respuesta de amor. El segundo párrafo. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. Para que nuestra Cuaresma sea concreta, el primer paso es querer ver la realidad. ¿Cuál es la realidad que estoy viviendo? En mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi vida diaria. ¿Cuál es la realidad que está viviendo mi familia? A lo mejor ya se
enfrió la relación matrimonial. A lo mejor ya no me escuchan mis hijos. A lo mejor ya no los escucho yo a ellos. A lo mejor nuestra familia está dividida. A lo mejor nuestra familia le cuesta creer. Pero veamos la realidad en la que viven nuestras familias hacia afuera. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta destrucción? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánta falta de paz? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuánto miedo, cuánto temor tiene la gente ahora? Vamos a ver esta realidad bien concreta. No escondamos la cabeza debajo de la tierra como la avestruz, que cuando ve el peligro se esconde, agacha la cabeza, pero queda el cuerpo expuesto. Piensa que no viendo el peligro ya se va a salvar. Cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo escucha. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 8. Dios ve lo que estamos sufriendo. Dios ve lo que estamos padeciendo. Y Dios nos va a librar de esa esclavitud. Dios nos va a ayudar para salir de ese lugar en donde hay sufrimiento. Dios es el que nos va a salvar. Esa es la promesa de Dios. Dios salva. Dios libera. Dios ve. Dios escucha. Dios no es indiferente. Dios no es sádico. Dios no nos deja nuestra suerte. Y por eso el Papa nos recuerda algo bien importante. También hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos. Preguntémonos, ¿nos llega también a nosotros? ¿Nos sacude? ¿Nos conmueve? Muchos factores nos alejan los unos de los otros, negando la fraternidad que nos une desde el origen. Como Acción Católica, ¿qué podemos hacer ante estos gritos de tantos hermanos y hermanas oprimidos? En el mes de septiembre hubo el Encuentro Nacional por la Paz, a donde se nos invitó a ser constructores de paz. Y allí en ese Encuentro Nacional de la Paz se nos dijo, no puede haber paz si no participamos todos. No, pues nada más. Rosario, Rebeca, Gerardo, Xóchitl,
Alexandra, que fueron de la Acción Católica, pues es a los que les toca hacer algo por la paz. No, es a todos. Y ahora se nos está llamando a que seamos partícipes en los conversatorios por la acción para la paz. Son 14 acciones concretas en las cuales podemos participar para construir la paz. Ahorita hay una capacitación los sábados cada 15 días, este próximo 24 de febrero a las 9 de la mañana, de 9 a 11. Será el segundo tema. Podemos participar y ver qué podemos hacer. Ojalá que como fruto de la cuaresma, pues podamos decir, bueno, pues este movimiento ya me llegó a mí, esta llamada de Dios ante la realidad, este movimiento interior, este sacudirme, este me conmueve y ahora me quiero acercar para hacer algo por la paz. Y ojalá animemos a los miembros de nuestras comunidades, de las parroquias, de la diócesis, en mi caso, a todas las animadoras, a todas las presidentas, a todas las mesas directivas de las diferentes diócesis y a nivel nacional, pues que realmente sea un modo de construir la paz, que dentro de las acciones prioritarias de las líneas de acción en nuestro plan nacional, pues está la construcción de la paz y ahí hay un elemento muy concretito para poder entrar, para poder hacerlo. Y son acciones pues muy concretas, pequeñas, pero que nos ayudan a construir la paz con todos. A veces hay muchos factores que nos alejan los unos de los otros, del tiempo, el espacio, el no ir, el ser indiferentes, el tener un corazón cerrado, negando la fraternidad que nos une desde el origen. ¿Cuál es nuestro origen? Dios. Él nos creó a todos imagen y semejanza de Él. Hace un rato en una red social leía yo cómo había alguien que con espíritu impío negaba la presencia de Dios, el sacramento del matrimonio, negaba el don de la vida como regalo de Dios. Y me ponía yo a pensar, pues si nosotros los católicos nos dispensamos tanto de los sacramentos, ¿cuánta gente no se casa? ¿Cuánta gente no va a confesarse? ¿Cuánta gente no va a comulgar? ¿Cuánta gente no va a la misa? ¿Cuánta gente no va a dar testimonio? Sí está Dios, lo defendemos, lo queremos, pero a veces vivimos como si Dios no existiera. Y por eso no podemos vivir como hermanos. En el tercer párrafo, en mi viaje a Lampedusa, ante la globalización de la indiferencia, planteé dos preguntas que son cada vez más actuales. ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu hermano? Génesis 3:9 y Génesis 4:9. La primera pregunta, ¿dónde estás? Dice el libro del Génesis que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se les abrieron los ojos.
y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Sintieron vergüenza y trataron de ocultarse de Dios. Así nos pasa. El pecado nos abre los ojos y nos hace tomar conciencia de que no somos otra cosa que seres humillados por el pecado, por el mal. Y entonces, cuando eres humillado, cuando estás derrotado, pues no quieres que Dios te vea, te le escondes. Se escondieron a través de unos arbustos, se hicieron un taparrabos con las hojas de la higuera para cubrir su desnudez. Y lo más grave no es la humillación o la desnudez, sino cuando Dios llama a Adán y a Eva, le dice a Adán, ¿dónde estás? Es que estoy desnudo y sentí vergüenza. No quiero que me veas. No quiero estar cerca de ti. Esa pregunta sigue siendo muy actual, dice el Papa. ¿Dónde estás? Y la otra, ¿dónde está tu hermano? Génesis 4:9. Caín siente envidia de su hermano Abel. Dios le había advertido, cuidado Caín, porque has obrado mal y el pecado acecha a tu corazón, a tu puerta. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Pues que Caín le ofrece a Dios de lo que le sobra. Primero guarda para él y de lo que le sobra se lo da a Dios. En cambio, Abel, de la primera camada, los primeros corderos, son los que sacrifica y se los entrega a Dios. No sabe si va a haber más. El primero es para Dios. Y si no hay más, no sé. Y el signo de Abel es, yo le entrego a Dios mi vida. Yo le entrego a Dios todo. Hoy nos puede pasar lo mismo que a Caín. Quererle a Dios, darle a Dios lo que nos sobra. Y entonces, cuando Caín se da cuenta que la ofrenda de Abel es más grata a Dios que la de Caín, mata a su hermano. Dios no es arbitrario. Lo que pasa es que Caín es egoísta. En primer lugar, guarda para sí. En segundo lugar, cuando ve que Dios manifiesta su agradecimiento a Abel porque su ofrenda es más grata que la de él, porque le ha dado lo que tenía, siente envidia, siente odio, siente rencor y por eso mata a su hermano. No quiere compartir el amor de Dios. ¿Quiere ser grato a Dios? ¿Queremos ser gratos a Dios? Démosle lo que somos y lo que tenemos. No seamos convenencieros, no seamos mezquinos, no seamos egoístas. Y entonces vamos a ser gratos a Dios. Pero esta gratitud también se manifiesta en saber compartir el amor de Dios con los demás. Qué bueno que Dios te reconozca. Qué bueno que los demás te reconozcan.
porque eres un buen servidor, porque te entregas, porque le das todo. Bendito sea Dios. Pero si no nos ponemos abusados, podemos querer hacer lo que hizo Caín, querer desaparecer a los demás. Vamos a poner trampas. Vamos a hacer que el otro quede mal. Vamos a hacer para que este no se sienta o esta no se sienta mucho. Y hasta nos ponemos de acuerdo para poner trabas, obstáculos, puntapiés para que el otro o la otra tropiece. ¿Qué respuesta vamos a dar a Dios ante esas preguntas? ¿Dónde estás y dónde está tu hermano? El camino cuaresmal será concreto si al escucharlas de nuevo confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón, que queremos prescindir de Dios y queremos prescindir de los hermanos. No necesito a Dios, no necesito al otro. Ya reconocerlo es principio de conversión. Este dominio de Faraón nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro, que ha contaminado la tierra, el aire y el agua, pero también las almas. Porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, queda en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto, en detrimento de la libertad. Curiosamente hace el Papa así ya veladamente una alusión a lo que es el cuidado de la creación. Por aquí anda Rosario, de aquí de Toluca, no sé si ya esté por ahí Becky, pero ay, cómo hemos pasado ya la crisis o estamos pasando la crisis del agua, el estrés hídrico. Sí, Hay padre, aquí colonias, estoy. hay colonias que llevan más de 20 días, ya más de un mes sin agua. Hoy decían aquí en la colonia Universidad, pues que la distribución del agua por tandeo se divide en 4 semanas y entonces el que tiene botes, pues puede ir la semana 1 y a la mitad de la semana 2 por más agua. El que tiene tinacos puede ir la semana 1 y la semana 3. El que tiene su cisterna puede ir la semana 1 y ir al finalizar la semana 3 para hacer una distribución más equitativa del agua. En una red de WhatsApp de la colonia, pues bien empezaron a dar consejos. No laves la ropa en tu casa, ve a la lavandería y trata de ir una vez a la semana. Y ahí aprovechas para llevar esas máquinas grandotas que les caben, no sé si 40 o 50 kilos de ropa, ¿verdad? Y ya la gente se tuvo que ir a las máquinas. Pero también empezaron a decir, ya, baño seco o WC seco ahí en tu jardín. Hay que reciclar el agua de la lavadora, hay que reciclar el agua con la que, no sé, se lava el coche y con eso
limpiar el jardín, limpiar el patio, reutilizar el agua de la lavadora para el WC. Ya la gente estamos sabiendo lo que significa no tener agua. La contaminación de la tierra. Me decía mi mamá, ¿no te has dado cuenta que este año no hubo mucha mandarina? Mi sobrino también me decía, ahora no hubo muchas mandarinas y las que hay están bien chiquitas y no saben a nada. Hasta ahora que en estos días me regalaron las misioneras de San Juan Bautista una bolsa con mandarinas un poquito más grandes, pero pues ya estamos en febrero, noviembre, diciembre y enero, casi no hubo mandarina. Y las poquitas que había, bien caras. La cebolla, ya no hay cebollas, a 80 pesos. Ah, ¿qué nos está diciendo? Ah, pues es que quién sabe por qué no hubo. Pues porque no hay agua. Porque la tierra no está produciendo. Unos paisanos de aquí de Toluca se tuvieron que regresar de Monterrey el año pasado porque dijeron, no, eso ya se estaba poniendo feo. La gente se estaba peleando por el agua. Y entonces, como tienen niños pequeños, dijeron, no, mejor nos regresamos a Toluca, no vaya a ser que vayan a matar aquí a alguno de nosotros por el agua. Todo esto nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Mientras yo tenga, los demás no me importan. He oído en gente de iglesia que dice, ¿para qué vienen esos migrantes? Nada más vienen a quitarnos nuestros recursos. ¿Para qué vienen si no tienen a dónde llegar? Pero cuando leemos y oímos sus historias, ¿qué es lo que los mueve a salir de su tierra? Sobre todo estos que eran perseguidos por las pandillas. O te unes con nosotros o te matamos a ti y a tu familia. Y muchos de Honduras tendrían que salir porque si no los matan a ellos y a sus familias. En colonias cercanas al seminario de Toluca, ya hay muchas casas vacías porque les dicen o pagas la cuota del derecho de piso o te vamos a matar. De un día para otro agarran sus cosas y se va la gente. Se va a esconder, se va a otra ciudad, se va a otro país, se va a otro pueblo. ¿A dónde vamos a ir? Por ahí hay una mano levantada. ¿Quién es? O fue no veo bien. Noemí. Parece que se llama Elisa. Elisa. Elisa Fernández, me parece. A ver, ¿qué quieres decir, Elisa? ¿O qué quieres comentar o preguntar o abonar a esto que estamos diciendo ahorita? No, creo que me equivoqué, perdón. Ah, no te preocupes. Entonces continuamos con el Ajá. párrafo 4. Párrafo 4. Párrafo 4. Ahí vamos bien con el tiempo, ¿eh? Son 10 para las 8. Ahí espero que nos alcance el tiempo de aquí a las 8:30. Quiero señalarles un detalle de no poca importancia en el relato del Éxodo. Es Dios quien ve, quien se conmueve y quien libera. No es Israel quien lo pide. El faraón, en efecto, destruye incluso los sueños, roba el cielo, hace que parezca inmodificable un mundo
en el que se pisotea la dignidad y se niegan los vínculos auténticos. Es decir, logra mantener todo sujeto a él. Aquí me acuerdo de lo que el Papa les dijo a los obispos y en los obispos a todos los sacerdotes y consagrados de México. Cómo nos gusta correr delante de los carros del faraón. No importa que nos esté oprimiendo. Aquí quiero pues poner de relieve lo que nos pasaba con ese hombre que amenaza con regresar a la presidencia de Estados Unidos, con el Donald Trump. Nada más el escarnio que hacía de nuestros paisanos migrantes. Los migrantes son hombres malos, son delincuentes, son narcotraficantes, son violadores, son lo peor. Y no solamente quedó en eso, ¿eh? En un miércoles de ceniza vinieron unas religiosas y dijo una de las religiosas, pues ya ve que los migrantes son lo peor de lo peor. Y le digo, no, madre, no diga eso. Y me dice, a ver, ¿por qué no lo voy a decir? Le digo, porque aquí hay unas hermanas que tienen su familia allá en Estados Unidos, son sus hermanos, son sus papás, son sus sobrinos, son su familia. Y le digo, yo doy testimonio de que nuestros paisanos en México son bien trabajadores, en Estados Unidos son bien trabajadores. El que no trabaja en Estados Unidos y no se esfuerza, mejor se regresa. Pero son tan buenos trabajadores que les va bien y ya se quedan a vivir allá. Y no le roban y no le quitan nada a nadie. Al contrario, hacen los trabajos que muchos norteamericanos no quieren hacer. Ah, pero nos encanta el faraón. Nos encanta que nos robe la esperanza, que pisotee la dignidad, que niegue los vínculos auténticos. Había un paisano allí en New Jersey que trabajaba lavando platos. Y me decía, no, es que yo terminando aquí, voy a ayudarles a las adultas mayores a hacer su despensa. Como ya no pueden salir, llega y me dice la señora, necesito que me vayas a comprar el pan, la carne, la leche, todo lo que ocupo. Y dice, me presta el coche, voy al supermercado y luego me dice, no, pero también a mi vecina, a mi amiga, vele a traer. Entonces ya le hacía la despensa a 4 o 5 señoras y pues ya le daban su dinerito, ¿no? Y dice, y si me sobra tiempo, todavía me dice, tienes que arreglar el jardín. Y yo decía, qué bueno. Dice, ¿y no viera, padre, cuánto me quiere? En unas vacaciones estudiando en Roma, estuve en la diócesis de Valencia, en un pueblo, y me decía un padre joven, dice, es que aquí los españoles no quieren a los migrantes porque los migrantes se dedican a cuidar a los ancianos. Los jóvenes dejan a los ancianos, ya no les hacen caso y ellos los cuidan mañana, tarde y noche. Les dan de comer, los bañan, los cuidan hasta que se vayan a morir. Dice, y lo que más coraje les da es que como los quieren mucho, los ancianos dicen, la casa se la dejo a migrante fulanito de tal. Ahí es donde el faraón no quiere ver al esclavo. No quiere ver al que hace el bien. Y luego el Papa lanza una pregunta. Preguntémonos, ¿deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper los compromisos con el viejo mundo?
Y inmediatamente dice el Papa, el testimonio de muchos hermanos obispos y un gran número de aquellos que trabajan por la paz y la justicia me convence cada vez más de que lo que hay que denunciar es un déficit de esperanza, una falta de esperanza. En el 2010 se llevó a cabo el primer Congreso de Pastoral Social aquí en la diócesis, entonces en aquel tiempo la diócesis de Toluca. Y entonces el padre José David hacía un balance entre los agentes de pastoral que había en una parroquia. Y lo hacía muy bien porque decía, en los grupos de liturgia, de los coros, de los ministros, de los lectores, está el grueso de los agentes. Si hay agentes de pastoral en una parroquia, están en la liturgia. En segundo lugar, las que ocupan o los que ocupan el segundo lugar entre los agentes de pastoral, pues son los catequistas, los evangelizadores. Pero lo que es más raro encontrar en una parroquia es aquellos que practican la caridad. Los que visitan los enfermos, los que atienden el comedor comunitario, los que reciben a los migrantes, los que trabajan con las madres solteras, con los adultos mayores. Ya son muy poquitos, son raros. Y la gente los tacha de activistas. Ya la gente se sabe bien esa frase del Papa Benedicto XVI. Es que si no evangelizamos, nos corremos el riesgo de convertirnos en una ONG. Y el Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, lo invitaron a un encuentro diocesano con las cáritas parroquiales. Y bien dijo allí el Papa Francisco cuando era el arzobispo Jorge Mario Bergoglio: si la iglesia no vive la caridad, no es iglesia de Cristo. Porque la gente no quiere trabajar en la caridad, porque falta esperanza. Ya les hablaba de la construcción de paz. Hablemos de las cáritas. Hablemos de la atención a los más desprotegidos. Lo bueno del proyecto, del cuidado de la creación. Cuidado de la creación y construcción de la paz, pues pide la participación de todos. Se puede ser catequista y trabajar por la paz. Se puede ser ministro y trabajar por el cuidado de la creación. Se puede ser de la Acción Católica y trabajar en la pastoral social. Hay que denunciar un déficit, una falta de esperanza en los grupos parroquiales, en las comunidades que van a misa. Hace rato también en las redes sociales veía que un muchacho se murió y se preguntaban si se había ido al cielo o se había ido al infierno. Antier en la misa leíamos el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Vendrá el Hijo del Hombre y se sentará en su trono de gloria y separará a unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Vengan benditos de mi Padre, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, desnudo y me vistieron, enfermo y encarcelado y me fueron a ver, era peregrino y me hospedaron.
¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos. En una junta de decanato, un padre dijo, ¡uy, qué fácil es ganar la vida eterna! Tan fácil que es bien difícil creerlo. Y le decía, ¿por qué dirá Jesús que unos son ovejas y otros son cabritos? ¿Las ovejas siguen al pastor? ¿Las ovejas conocen al pastor? Nos ha dicho Jesús, oyen su voz y lo siguen. Las conoce por su nombre, las alimenta, las guía, las protege, las cuida. Y al parecer las ovejas, para poder participar del reino de Dios, hay que parecerse a Jesús. Curiosamente, el criterio del juicio en Mateo 25 no dice, pues no fuiste a misa, no te confesaste. Ahora en estos grupos radicales que hay, que ojalá en medio de nosotros no se cuelen muchos, la comunión de rodillas y en la boca. He tenido unos problemas con algunos jóvenes que dicen, ¿y por qué no me da la comunión de rodillas y en la boca? Le digo, porque al rato vas a decir que los demás somos sacrílegos. Y no es cierto. El criterio es la vivencia de la caridad. Yo cuando llegué a la parroquia de San José, la anterior en la que estuve aquí, le decía yo mucho a la gente, ayúdenme a amar a los hermanos. Es lo único que les pido. Porque yo les voy a ayudar a amar a sus hermanos. Y en el fondo, pues ser cristiano significa amarnos los unos a los otros y de manera especial a los más pobres. Descubrir a Jesús en los más pobres. Es un impedimento para soñar un grito mudo que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios. Se parece a esa añoranza por la esclavitud que paraliza a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar. El éxodo puede interrumpirse. Es como si nosotros le dijéramos a Dios, yo no quiero ser libre, yo quiero ser esclavo siempre. Es como si le dijéramos a Dios, yo no me quiero salvar, yo me quiero condenar. La esperanza, si falta esperanza, entonces se interrumpen muchas cosas. Ser libre implica tener esperanza. Y para tener esperanza hay que creerle a Dios que nos va a salvar. Ah, pues si Dios me va a salvar, entonces me animo a entregar la vida. Si no, me quiero quedar ahí encerrado, esclavizado. Cuando se habla de los paradigmas, para crear un paradigma hay que repetir muchas cosas, una acción. Antes, cuando había elefantes en los circos, decían, es ridículo cómo encadenan a los elefantes. Un elefante pesa no sé cuántas toneladas y lo detienen con una cadenita bien chiquita. Pues es que le enseñaron al elefante que no se puede mover más allá de la cadena. Le llevan la comida y donde llega la comida es hasta donde llega la cadena. A tal grado que luego ya no le pones comida y el elefante no se va a mover más allá porque ya está atado a la cadena. Así nos puede pasar a nosotros. Y dice el Papa, de otro modo no se explicaría que una humanidad que ha alcanzado el umbral de la fraternidad universal y niveles de desarrollo científico, técnico, cultural y jurídico capaces de garantizar la dignidad de todos,
camina en la oscuridad de las desigualdades y los conflictos. Esta pandemia nos ha enseñado que somos bien egoístas, que no somos solidarios, que no todos tienen alimentos, no todos tienen servicios. Las cosas que no ha de saber el Papa y otras personas acerca de los que gobiernan este mundo. Dios no se cansa de nosotros. Acojamos la Cuaresma como el tiempo fuerte en el que su palabra se dirige de nuevo a nosotros. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Dios no se cansa de nosotros. Es que cuando oren no pida nada. Pida lo que necesitas. Te hace falta paz, te hace falta alegría, te hace falta salud, te hace falta trabajo, te hace falta fuerza, te hace falta lo que nos haga falta. Dios no se cansa de nosotros. La Cuaresma es tiempo de conversión, tiempo de libertad. Jesús mismo, como recordamos cada año el primer domingo de Cuaresma, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad. Durante 40 días estará ante nosotros y con nosotros. Es el Hijo de Dios encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos, sino hijos. ¿Qué significará esa frase? Dios no quiere súbditos, sino hijos. Para mucha gente la obediencia, les cuesta. Pero más nos cuesta ser libres. El súbdito hace las cosas para no ser castigado. El súbdito hace las cosas para no equivocarse. El hijo hace las cosas para agradar a su padre, para manifestar el amor de su padre, lo que ha hecho Cristo. A eso estamos llamados, a vivir como hijos, no como súbditos, no como esclavos, sino como hijos de Dios en la libertad. El desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. En Cuaresma encontramos criterios de juicio y una comunidad con la cual emprender un camino que nunca habíamos recorrido. La Cuaresma nos invita a encontrarnos con la comunidad. En esa parroquia en la que está la Acción Católica, realmente los demás pueden decir, los de la Acción Católica aquí son fuerza viva en la comunidad. La unión femenina aquí es fuerza viva para la diócesis. ¿Cuántas mujeres, cuántas jóvenes, cuántos enfermos pueden decir? La Acción Católica nos ayudó a encontrarnos con Dios. Y que nosotros podamos decir, qué bonito es caminar en comunidad, no nos sentimos solos, aunque seamos 3 pelos, pero bien peinados. Dicen que un señor calvo tenía 4 pelos, ¿no? Y se paró un día y dice, hoy, ¿cómo me voy a peinar hoy? Ya sé, 2 para la derecha, 2 para la izquierda, derráyeme. Al otro día se levanta y le quedan 3 pelos. Híjole. Ahora, ¿cómo me voy a peinar? Ya sé,
Los 3 para la derecha del lado. Se levanta el otro día y dice, me quedan 2 pelos. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Pues si ya el otro día me peiné de a raya y medio cuando tenía. Pues no le hace, hoy me voy despeinado. Que no nos sintamos solos, hermanos. Que caminemos junto con los demás. Es que yo nada más les hablo a las de la Acción Católica. Háblales a los demás. Júntate con los demás. A lo mejor se les pega algo de ti. Estar junto con los demás, no caminar solos. Sexto párrafo. Y estamos 8:11. Sí, vamos a acabar. Esto implica una lucha. En el libro del Éxodo y las tentaciones de Jesús en el desierto, nos narran claramente a la voz de Dios que dice, tú eres mi hijo muy querido, y no tendrás otros dioses delante de mí. Se oponen, de hecho, las mentiras del enemigo. Este domingo vamos a leer el Evangelio de la Transfiguración. Ayer preparábamos la misa y entonces decían los de la liturgia, se aparece Moisés y Elías. A Moisés lo reconocen porque lleva los mandamientos. Ese es Moisés, el de los 10 mandamientos. Y Elías lo reconocen porque va vestido de fuego. Moisés recuerda que a través de la ley, Dios ha hecho una alianza con su pueblo. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Ese era el plan. No se logró, pero Jesús sí lo va a lograr. Nos va a dar su gracia para que seamos el pueblo santo de Dios. El trabajo de Elías. Recordar la fidelidad, aunque los demás no crean. 500 falsos profetas de Baal y el único profeta es Elías. Y ante aquel sacrificio en que los otros están llamando a su Dios, gritan, danzan, se laceran el cuerpo para que baje, y Elías todavía de manera irónica les dice, a lo mejor su Dios está dormido, a lo mejor salió a pasear, a lo mejor tiene cosas que hacer. Y en cambio Elías, con una oración apacible, le pide a Dios que se haga manifiesto para que sepan que Él es el Dios verdadero. Y entonces baja fuego del cielo y consume el sacrificio, consume la leña y consume el agua que habían echado sobre el sacrificio. Elías revela al Dios verdadero. Jesús revela al Dios verdadero. Pero también pensábamos, Moisés y Elías bajan del cielo y reconocen a Jesús. Y entonces pensábamos que Elías y Moisés se postraron ante Jesús porque vieron allá al Hijo de Dios. Y entonces la pregunta que se pudieron haber hecho Pedro, Santiago y Juan, ¿quién es este? Ya vieron que manifestó su gloria, pero el que va a cerrar toda la visión es la palabra del Padre que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es el Hijo de Dios. El que va a morir en la cruz es Hijo de Dios. Y muere para salvarnos. Y muere para liberarnos. Y muere para hacernos partícipes de la vida de Dios. Eso es lo que va a hacer Jesús. Más temible que el faraón son los ídolos. Podríamos considerarlos como su voz en nosotros.
el sentirse omnipotentes, reconocidos por todos, tomar ventaja sobre los demás. Todo ser humano siente en su interior la seducción de esta mentira. Es un camino trillado. Por eso podemos apegarnos al dinero, a ciertos proyectos, ideas, objetivos, a nuestra posición, a nuestra tradición e incluso a algunas personas. Híjole, qué riesgo corremos nosotros cuando ya se nos quita el poder. Yo lo digo por mí, ¿eh? Soy decano en el decanato en el que estoy. Y pues yo le decía al señor obispo, oiga, si ve que no lo hago bien, me quita, ¿eh? Me escogió para 5 años, apenas llevo medio año. Pero cuando se nos acaba ese poder, se acaba nuestra voz, nuestro voto, nuestra influencia. Y qué difícil es ser colaborador después de haber sido jefe. O ya me aprendí el caminito. Aquí van a hacer lo que yo diga. Oye, hay que ver la realidad. Hay que consultar a los demás. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le han hecho otros? Y a veces nos sentimos omnipotentes. Yo nunca me voy a morir. Yo siempre voy a ser joven. Yo siempre voy a ser bello. Pero cuando ya nos va faltando la fuerza, la salud, la belleza, los recursos, nos damos cuenta que no somos omnipotentes. Número 7. Es tiempo de actuar y en Cuaresma actuar es también detenerse. Detenerse en la oración para acoger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido. El amor a Dios y al prójimo es un único amor. No podemos separar el amor de Dios y el amor al prójimo. Por eso, que nuestra oración nos mueva a hacer el bien. Que nuestra oración nos mueva a amar a nuestros hermanos. Y que el amor a los hermanos nos mueva a amar a Dios. En el número 8, la forma sinodal de la Iglesia, que en estos últimos años estamos redescubriendo y cultivando, sugiere que la Cuaresma sea también un tiempo de decisiones comunitarias, de pequeñas y grandes decisiones a contracorriente, capaces de cambiar la cotidianidad de la persona y la vida de un barrio. Los hábitos de compra, el cuidado de la creación, la inclusión de los invisibles o despreciados. Para nosotros es muy fácil vivir el cristianismo. Voy a misa y me regreso a mi casa. Me olvido de todo. Los primeros cristianos nos enseñan cómo se debía de vivir la vida cristiana. Tenían todo en común, comían juntos, rezaban juntos y nadie carecía de nada. ¿Se fueron a vivir juntos? Ya cuando nos dicen eso, híjole, pues la vida cristiana es otra cosa. Vamos empezando por quienes hemos vivido una experiencia de encuentro con Jesús. Unas hermanas de un movimiento en la parroquia anterior en la que estuve, les dijeron, la hermana fulana de tal que vivió el retiro, no tienen quien la cuide. Y entonces se organizaron 6 hermanas,
Y una iba el lunes, una iba el martes, una iba el miércoles, una iba el jueves, una iba el viernes y una iba el sábado. Y el domingo se lo dejaban a su familia, ¿no? Para que la cuide. Pero como esta hermana se puso más grave, pues la tenían que cuidar mañana, tarde y noche. Y entonces dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? No nos podemos de salir de nuestra casa en la noche. Y entonces platicaron con su familia y les dijeron, el lunes se va a ir con fulana, o en la primera semana se va a ir con fulana. Y el domingo van a ir por ella y se la van a llevar a su casa. Y así se la repartieron. A los 2 meses murió esta hermana, pero murió tan contenta de que alguien la pudiera cuidar. Y yo decía, no, pues estas mujeres ya se ganaron el cielo. A contracorriente, eso no se puede. Sí se puede. Caminaron juntas y lo pudieron. Dice el número 9. En la medida en que esta cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Por eso, el Papa nos dice ante la realidad que estamos viviendo, pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto. A la gente le da miedo que se acabe el mundo. Pero el Papa nos recuerda lo que estamos haciendo es recibir el reino de Dios. Por eso es un parto de vida, un parto de amor, un parto en donde Dios viene a reinar eternamente. Y hace falta coraje para pensar esto, fuerza, decisión. Es la valentía de la conversión, de salir de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza. Le enseñan a caminar y al mismo tiempo es ella la que las arrastra hacia adelante. Hace falta coraje, hace falta fuerza, hace falta decisión. Pidamos al Señor en esta cuaresma para que la esperanza mueva nuestra fe, para que la esperanza mueva nuestra caridad. Pues aquí están unos puntos de sugerencia para renovarnos en la cuaresma, para poder vivir, para poder renovarnos, para poder ser libres, para dejar que Dios nos saque de la esclavitud, para que con esperanza caminemos. Y claro, si estamos renovados, pues vamos a contagiar, ¿verdad? Cada una de ustedes en el cargo que tiene dentro de la Unión Femenina Católica, en su parroquia, en su diócesis a nivel nacional, yo como director espiritual, yo en mi parroquia como párroco, como pastor, como decano en mi decanato, pues le voy a pedir a Dios que pueda poner por obra estas cosas que nos sugiere el Papa Francisco para que al llegar la Pascua, este es otro hombre, esta es otra mujer, esta es otra parroquia, este es otro movimiento, esta es otra mesa directiva, porque cada una de ustedes y cada uno de nosotros, entonces manifestaremos la acción de Dios que nos ha liberado, que nos ha salvado, que nos ha hablado al corazón porque nos ama y que nosotros hemos decidido responder también con amor. Que con esperanza podamos entregar nuestra vida para que otros también se salven, para que otros también puedan creer en el Hijo de Dios. Pues en este momento, si alguna quiere hacer alguna aporte, la escuchamos entonces. Si alguien
Tú ahí que estás llevando la sesión, puedes ver quién levanta la mano o quién dice algo. O si quieren escribirlo en el chat, pues ahí lo leemos y vamos comentando. Diría un maestro en el seminario, ¿todo claro o nada se entendió? Yo creo que todo claro y las animo a que pues, acojamos, dejemos que este mensaje del Papa pues dé fruto a nosotros. Así es. ¿Ninguna duda? Creo que no hay duda, padre. No. Pues le agradecemos al padre Emilio que haya compartido con nosotros estas reflexiones sobre la bendición del Papa para la Cuaresma. Gracias, padre. Fue una reflexión muy profunda. Y que nosotros en estos 40 días, pues, caminemos y encontremos al Hijo de Dios y que pueda hacer nuevas las cosas en nosotros. Muchas gracias, padre. Les agradezco su paciencia, su caridad, su comprensión. ¿Nos puede dar su bendición, por favor? Claro que sí. Terminaremos con un pequeño coro de canto cuaresmal. Perdono, Dios mío. Perdona, indulgencia. Perdón, Clemencia. Perdón y piedad. Perdona, Dios mío. Perdón, indulgencia. Perdón y clemencia. Perdón y piedad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios En Todopoderoso, nombre del Padre, Padre, del Hijo, Hijo y del y Espíritu Espíritu Santo. Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Que tenga buena noche. Gracias. Buenas noches.